Universidad Tolkien de México en Monterrey. Posee una vasta colección literaria sobre fantasía, ciencia ficción, terror, por supuesto pulp y juegos de mesa. Eh, Llegando a ser considerado un especialista en el tema. Actualmente él es uno de nuestros miembros más activos dentro del Círculo Lovecraftiano y Horror y ha llegado a ser un colaborador ya regular que también ha publicado en revistas y temáticas del género. Rogelio Cesario, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto en que me hayan invitado y hayan aceptado la temática que les ofrecí. Y pues bueno, empezamos. Ahorita les vamos a hablar sobre la literatura pulp. Este es un género que empezó a principios de siglo. Netamente me basé en ilustraciones. Vamos a hacerlo muy visual para que lo puedan gozar y cualquier duda, pues comentarios, al final les podemos aclarar cualquier cosa que tengan. Primeramente nos vamos a centrar en un comentario que hizo Fernando Sabater sobre un estudio que hizo de la literatura pulp. Básicamente, él mencionaba que se centraba en la acción misma y hacía poco hincapié en los resortes que mueve esta acción o la sustenta, siendo que tenía una coloridad muy viva y prefiere la exhibición muscular al análisis de las situaciones. En este caso, podríamos decir que era una literatura popular. No sé, ¿pueden darle el primer avance, por favor? Básicamente, las revistas pulp tenían una medidas de unos 15 centímetros por unos, ¿qué? 24. Netamente, bueno, este es un ejemplo. Ella es una ilustradora de la Weird Tales. La puse para que visualizaran cómo eran las revistas pulp. Básicamente, todas se presentaban en el mismo formato. Si quieres, podemos avanzar, por favor. Los inicios. Avanzamos para la siguiente. En 1860, en 1870, en Estados Unidos y en Inglaterra eran muy comunes los llamados pastiches, los dime dumbbells, los penny dreadful, los slickers, que valían entre 10, 15 centavos y eran literatura muy básica, muy comercial, en el sentido que en este caso en Estados Unidos eran muy conocidas las historias que hablaban sobre el viejo oeste. En Inglaterra tenían otro formato porque eran más estructurados en cuanto a su estilo de historias, eran más complejas, eran de una extensión mayor. En Estados Unidos, netamente eran escritores que no tenían nombre realmente, eran escritores fantasmas y era un producto para usarse y desecharse. Realmente no aportaba nada, simplemente le ponían un nombre rimbombante y el contenido no era tan educativo, tan significativo, simplemente eran historias para vender un estilo de vida, en este caso del oeste. Eran muy, muy comunes en ese aspecto. Si quieres, podemos avanzar. Los precursores. Aquí vamos a hablar de varios precursores. En este caso podemos hablar de principalmente europeos. H.G. Wells, ¿no? Que fue uno de los promotores de la ciencia ficción con grandes títulos como La Guerra de los Mundos, El primer hombre en la luna, El hombre invisible. Realmente él sustentó las bases de lo que podría ser la literatura de ciencia ficción o cimentó el gusto de la gente de que había un mercado para este tipo de historias. Avanzamos a la siguiente, por favor. Dentro de los clásicos, bueno, pues obviamente está el gran Julio Verne, que con su literatura, con sus más de 20 novelas que hizo, realmente propuso un nuevo género de aventuras, las cuales la gente le encantaba. Era una evolución de las clásicas novelas de Dumas o de Salgari. En este caso, él fue uno de los primeros escritores que se dedicaba, fue algo fundamental para un futuro, a estudiar las últimas situaciones tecnológicas de la época para
ponerlas en sus libros para darles un marco más actualizado y comprobable. En este caso, pues viaje, cuando se menciona lo de el Nautilus, pero bueno, simplemente hablar de un submarino en la época, en el siglo XIX, cuando ni siquiera se estaban concibiendo o eran unos proyectos muy ambiguos, él ya concebía un submarino como se considera realmente los primeros submarinos atómicos de los años 50 de Estados Unidos o los soviéticos. Realmente fue un avance muy grande en este aspecto y lo hizo creíble, que fue una de las cosas que le gustó más a la gente. ¿Quieren? Podemos avanzar a la siguiente. Aquí hay un personaje que estableció un parámetro, H.R. Haggard. Él realizó el primer concepto de novela de Mundos Perdidos con Las Minas del Rey Salomón. Después de eso llegó a publicar más de 10 novelas de Ayesha, Ella, en donde trataba netamente de aventuras. Y Alan Quatermain, pues realmente es uno de los primeros exploradores que se mencionaban en las novelas británicas y realmente sus novelas son bastante entretenidas, pero estos eran conceptos europeos. Realmente ellos llevaban las historias directamente a la publicación en libros. En Estados Unidos llegaban a editarse estos libros, pero realmente era muy caro la publicación en Estados Unidos y no era tan vasto el contenido de escritores y de autores que se tenían para estas obras. Así que tuvo que haber habido una americanización. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En este caso, yo le puse el concepto de americanización. Es el famoso Frank Baum. Él se menciona que cuando estaba con sus hijos, estaban leyendo sobre un cuento clásico inglés sobre literatura infantil. Entonces le preguntaban uno de sus hijos, no, creo que era su hija, que le preguntaba dónde sucedía. Y realmente pues eran lugares en Inglaterra que no conocían. Entonces él empezó a hacer historias para ellos, ubicándolas dentro en Estados Unidos. Después de vivir una serie de vicisitudes laborales muy amplias, se dedicó a escribir estas historias, alentado por su esposa, que la apoyó durante toda su vida. En este caso publicó bueno, todo el mundo lo conoce, fue que sería El Mago de Oz, a principios del siglo XX, lo cual fue un éxito inmediato, fue uno de los grandes boom literarios que hubo en esos tiempos, llegando a ser una obra de teatro inmediatamente a los 2, 3 años, y realmente lo convirtió en una persona muy rica. Y lamentablemente, debido a situaciones pues, comerciales, principalmente grandes quiebres que tuvo en cuestiones de obras de teatro, que él era escritor, quería escribir muchas obras de teatro, no le funcionaron, se fue a la bancarrota, se tuvo que dedicar a escribir más novelas de El Mago de Oz. ¿Por qué lo menciono en este caso? Porque realmente fue uno de los primeros autores americanos, bueno, no tan clásicos, ¿no? Como podríamos mencionarlo, pero populares en el sentido de, en este caso, de los niños. Llegó un punto en que en toda casa de Estados Unidos había 1 o 2 libros del Mago de Oz. Tan es así que en el transcurso de su vida, de 1900 a 1920, él llegó a publicar en vida más de 14 novelas del mundo de Oz. Sí, ustedes lo han escuchado bien, 14 novelas. Y la verdad, o sea, son entretenidas dentro de lo que cabe. Y lo asombroso fue que después del fallecimiento había una set de aventuras del mundo de Oz. Tal es así que fue de las primeras veces que se contrató a otros escritores para que escribieran historias sobre un mundo en específico, en este caso el mundo de Oz. Se llegaron a publicar más de 30 novelas desde los años 30, inclusive hasta mediados de los años 40 llegaron a publicarse novelas del Mago de Oz. Entonces esto habla de un mercado muy ávido que existía y fue descubierto, no fue descubierto, simplemente fue una evolución. Si quieren avanzamos a la siguiente pantalla, por favor.
El sistema de Estados Unidos de educación estaba dando frutos desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, con las olas de inmigrantes que empezaron a abarcar millones de personas que llegaban a Estados Unidos. Una de las principales cosas que ellos querían era ya romperse el lazo que traían de Europa. Entonces, si venían de Rusia, si venían del Báltico, si venían de Francia, si venían de Alemania, una de las principales cosas que querían eran agarrarlas, tomar las costumbres americanas, y en este caso era conocer el idioma, y fue uno de los grandes aportes que el sistema educativo americano fomentó mucho, la inclusión de estos grupos inmigrantes. Y la verdad, o sea, fue uno de los grandes labores que se hizo a nivel de Estados Unidos, que había una gran masa, aunque fueran trabajadores de fábricas, sabían leer y escribir. En este caso, era un mercado potencial. Si quieren, pasamos a la siguiente. Aquí puede encontrar el índice de nacional de alfabetización en Estados Unidos, que lamentablemente no se ve, sí se ve, no, no se ve el porcentaje, pero para los años 10 ya, bueno, más o menos recuerdo yo que era como de un 20%, y en los años 20 ya era de un 15%. Estamos hablando a nivel de Estados Unidos, toda la población. Eh, Podríamos decir, o sea, que era un gran porcentaje de personas que sabían leer y escribir, que eso era un gran avance en este aspecto. Y pasamos a la siguiente. Aquí hubo algo que pudo mencionarse como el nacimiento de lo que sería la literatura pulp. En 1896, Frank Munsey, que era un editor de la costa este de Estados Unidos, decidió jugársela y sacar un libro con varios contenido diverso para venderlo a las personas, y no tuvieran que personas que no tuvieran el alcance monetario para comprar un libro. En este caso, él tenía una frase donde decía: la historia es más importante que el papel en que está escrito. Esto es, él empezó a editar esta serie de revistas en después en una serie de papel económico derivado de la pulpa que se desperdicia de los periódicos que no se venden. Con un tratamiento químico pueden reutilizarse todo el contenido de ese papel y llegar a ser una masa eh, de color amarilla de la pulpa. De hecho, por eso se le denominó pulp. Y a estas revistas generales se les llamaba novelas pulp. Esto fue un gran éxito. Realmente las personas muchas veces no tenían la manera de comprar un libro, pero pues realmente los trabajos en Estados Unidos ya habían avanzado mucho, ya habían reducido las labores de 12 a 10, 8 o 10 horas, y los trabajos estaban hasta cierto punto aceptablemente bien pagados a comparación de otras partes del mundo, por supuesto. Entonces podían darse el lujo de comprar al mes, gastarse 10, 15 centavos de dólar en una revista que ofrecía contenido diverso, y muchas veces eran reimpresiones de autores como Arthur Conan Doyle, de Julio Verne, en las revistas. Entonces podían tener el alcance de la literatura que no podían tener mediante la compra de libros, pero sí mediante la compra de estos revistas pulp, que ya se le empezaron a dominar a principios de siglo. ¿Qué pasó después? Que simple y sencillamente con pagar los royalties los derechos de autor que se tenían que hacer por estos autores ingleses, pues realmente llegó a ser un poco incosteable esta nueva industria. Entonces lo que se empezó a hacer fue pedir en las mismas revistas que si había alguna persona que quisiese enviar alguna historia que se pudiera pagar, obviamente, posteriormente publicada, que la enviaran.
Y sí, hubo una gran respuesta porque, como les comento, realmente había una gran avidez de personas que querían conocer, pero también había personas que les gustaba escribir. En este caso fue un medio de difusión de sus ideas. ¿Y quién pasamos a la siguiente? En este caso, llegó un punto en que empezaron a publicar relatos de autores norteamericanos y llegaron a ser una novedad muy grande para los lectores porque leían datos que conocían de ciudades, de personas, de situaciones, y era algo muy llamativo en ese aspecto, lo cual fue algo que realmente les ayudó mucho, en este caso, a subsistir a esta revista, en este caso la primera que salió, la primera denominada revista Pulp, la llamada Argosy, lo cual hizo que realmente empezaran a tener muchos autores propios, pero todavía faltaba algo. Faltaba el nacimiento del éxito de la revista Pulp en el medio popular. Nos podemos ir a la siguiente. Los primeros éxitos. Avanzamos, por favor. En este caso podemos comentar de Johnson Macaulay. Y sí, realmente ustedes lo han visto. El zorro fue creado en 1916 por Johnson Macaulay. La historia por todo el mundo es conocida de un hacendado californiano que combate las injusticias del gobierno local. Y sí, realmente todavía se sigue publicando revistas del zorro y obviamente fue de las primeras adaptaciones que se hicieron, pasaron de las revistas a la radio y posteriormente a películas. Y pues bueno, actualmente es un personaje conocido a nivel popular que realmente nadie tiene el gusto de preguntar quién es el zorro. Todo el mundo lo visualiza. Lamentablemente sus novelas no han sido publicadas o no todas han sido publicadas en español, ni en España ni en Latinoamérica, pero realmente son revistas de mucho entretenimiento, mucha aventura. Realmente fueron uno de los mayores éxitos que tuvo la Argosy en ese tiempo. Podemos avanzar y podemos hablar de unos de los personajes, escritores más reconocidos de su tiempo. Abraham Merritt fue un periodista que entre sus cualidades peculiares fue que visitó en el Porfiriato las selvas de la península de Yucatán. Se llegó a decir que él llegó a visitar algunas ruinas mayas. ¿Qué fue lo que pasó? Que Abraham Merritt tomó el estilo de H.R. Haggard de civilizaciones perdidas, de lugares inexplorados, donde habían situaciones ocultas que, vaya, requerían investigaciones por parte de los aventurados héroes que teníamos como protagonistas. Una de las cosas bien más peculiares de este aspecto es que Abraham Merritt llegó a tener una biblioteca muy vasta sobre brujería y ocultismo. De hecho, se iba a decir, no lo he podido comprobar en varias fuentes, pero que dice que tenía una, un jardín donde cultivaba varias de estos plantas medicinales que se utilizaban en estos tipos de hechizos, ¿no? Posteriormente fue editor por William Randolph Hearst. Fue editor del famosísimo American Weekly, que es una de las publicaciones más formales, reconocidas en Estados Unidos, y fue editor hasta su fallecimiento en los años 50. Y realmente, bueno, fue tanto su prestigio que después una revista Pulp llevó su nombre, Abraham Merritt Fantasies. Y bueno, fue una de las cosas más, bueno, de los más famosos, que de hecho fue cuando se empezó a buscar las revistas por autores. Oye, es que aquí viene una revista de Merritt. Oye, hay que comprarla porque la vez pasada estaba muy interesante y esta debe ser igual. Si quieren, pasamos a la siguiente. Obviamente, pues como pueden ver, la publicación de Argosy propició
bueno, obviamente un norteamericano cuando ve que una idea, hay una persona que tiene una idea y le funciona, pues obviamente la copia y la trata de mejorar. Se llegó a llegarse a publicar diferentes tipos de revistas pulp de temas específicos. Está la Hoy Weekly Story, de romance, detectives, de cuestiones cotidianas, ciencia ficción. Y en este caso llegó lo que podríamos decir un fenómeno, si quieres pasamos a la siguiente, un fenómeno mediático que nadie lo esperaba y era de este personaje. Estamos esperando a que pase la siguiente página. Fenómeno cultural. Edgar Rice Burroughs. ¿Quieren avanzamos? Esta persona tienen que situarla muy bien. En 1912 escribió Under the Moon on Mars. Una historia, de hecho, si se fijan, el nombre que utilizó se llama Normal Beans. En este caso, bueno, fue un juego de palabras bastante interesante porque no llegó a pensar de que se pudiera tener un éxito. Realmente la publicación de Under the Moon on Mars tuvo un éxito fenomenal, fantástico, que es la historia de un combatiente de la Guerra Civil Norteamericana que es transportado, su alma es transportada a Marte y vive fantásticas aventuras en la Tierra marciana. ¿Quieres avanzamos a la siguiente, por favor? Llegó a publicarse más de 11 novelas. ¿Qué quiere decir? Que en 1912 publicó el relato en la revista Argosy, o All Weekly Story, disculpe, y 2, 3 años después ya salía en libros. Y llegó un punto en que alguno de estos libros llegó a ser directamente impreso a libro, no necesariamente pasó por las revistas pulp. ¿Quiénes avanzamos a la siguiente? Es un éxito tan mediático que aquí les puse una portada de Amazon publicando toda su colección en 430 pesos. Del lado izquierdo pueden ver una publicación moderna basado por escritores de la actualidad sobre los mundos de Edgar Rice Burroughs. Básicamente es novela de entretenimiento, simple, sencillamente. ¿Quieren avanzamos? Posteriormente, él hizo otro autor llamado Tarzán. Realmente fue mucho más exitoso que el ciclo de John Carter de Marte, si quieren avanzamos. Y bueno, aquí realmente ya en 1915, 1918, 1920 ya había películas mudas. De hecho, esta es una presentación es un anuncio que se hizo en Broadway sobre Tarzán. Y realmente todavía faltaban algunos aspectos. Si quieren avanzamos. Estas 3 personas, los éxitos que precedieron al de Tarzán y John Carter de Marte se sustentan podríamos ponerlos en 3 pilares, ¿no? ¿Quieren? Walter Gibson, Lester Dent y Doc Smith. ¿Quieren? Avanzamos a la siguiente. Walter Gibson creó a La Sombra, Lester Dent creó a Doc Savage y Doc Smith creó a Los Hombres de la Lente. Más posteriormente les hablaré de estos puntos. Avanzamos al primer caso, que es La Sombra. En 1930, en una obra radiofónica, por juego, empezaron a decir, no, La Sombra lo sabe, y llegó un punto en que las personas empezaron a pedir en las revisterías dónde estaba la revista de La Sombra, y obviamente, típico empresa norteamericana llegó de inmediato a decir, oye, necesitamos hacer un personaje de La Sombra. ¿Qué es La Sombra? Es un personaje que ocultaba su identidad bajo una persona, un millonario. No sé si les han conocido, un millonario que tiene una identidad secreta y combate el mal en las noches. En este caso, él se envolvía en una capa negra y con una bufanda escarlata y con un sombrero y sus 2 pistolas automáticas. Y combatía a los maleantes, les nublaba la mente, tenía poderes de telequinesis. Avanzamos a la siguiente, por favor. Y realmente eran historias muy entretenidas. De hecho, en los 90 fue un resurgir de toda la literatura de los años 30 y 40. Ben Affleck hizo una película en el 95 de La Sombra que está bastante bien, a mí me gustó. El final no está tan bueno, pero la verdad las 3/4 partes de la película están excelentes. Avanzamos, por favor. Esto dio pie a nuevas creaciones. En este caso podemos ver a Doc Savage. Doc Savage era el epítome
del superhéroe. De hecho, su nombre, Clark Savage Jr., muchos dicen que fue los autores de Superman se basaron en él, porque realmente era una persona que tenía super fuerza, tenía super vista, fue criado desde muy joven por su padre con los más grandes profesores de la historia. Y obviamente llegó a ser muy reconocido, llegó a venderse más de 100,000, 200,000 copias de este personaje. ¿Qué es lo que lo hacía diferente? Pues que era una persona que combatía el mal en donde quiera que se encontrase con un con un equipo especial, donde está el mejor químico del mundo, el mejor abogado del mundo, el mejor electricista del mundo, el mejor ingeniero, y tenía una tecnología muy avanzada para la época, y los malos en este aspecto eran muy malos, querían dominar el mundo, querían destruir una ciudad, etcétera, etcétera, pero siempre estaba Doc Savage y su grupo de su equipo para eh, destruir los planes de los malvados. En este caso hay algo muy curioso que, bueno, muchos dicen que Superman, como yo he dicho, se basó en muchos casos en Doc Savage. Tan es así que Doc Savage se iba a la Antártida, a la Fortaleza de la Soledad, así como lo escuchan, Fortaleza de la Soledad, donde él participaba, se enclaustraba para resolver grandes casos, misterios y resolver grandes avances científicos. Si quieren, avancemos. Aquí les estoy dando una actualización. Dwayne Johnson estaba supuestamente para hacer una película. En 1971 se hizo una película. Dwayne Johnson estuvo en pláticas para hacer una película de Doc Savage, pues lamentablemente no se realizó. Si quieren, avancemos. Y se llegó a mencionar que Sony Pictures iba a hacer una película, una serie de televisión basada en Doc Savage en Amazon Prime. Lamentablemente esta información es de febrero y hasta la fecha no se tiene más noticias. ¿Quieren avancemos para abarcar todo? Y bueno, Doc Smith es muy conocido porque fue uno de los primeros escritores de ciencia ficción que publicó en las revistas Pulp y causó un fenómeno porque en este caso él hablaba de viajes espaciales, pero no nomás eso, llegaba más allá, llegando a abarcar, bueno, realmente aquí eran viajes espaciales, combates a nivel interestelar, naciones enteras combatiendo a otros grupos. De hecho, se les va a hacer muy conocido el concepto de linterna verde. Los hombres de la lente son seleccionados por un grupo extraterrestre para combatir a otro grupo extraterrestre y les daban una lente, en este caso, a un personaje que se llama Kinnison, que fue biológicamente, vaya, eh, aventurado por estos seres para tener superpoderes y crean una liga interestelar. En este caso, como mencionaba bien Javier Jiménez Barco, era Star Trek. Realmente era una nave espacial, era una patrulla interestelar combatiendo a otros seres interestelares. Realmente causó un furor en su época, estoy hablando de 1931, 1929, hasta los principios de los años 40. Si quieren, avancemos, por favor. De hecho, en 1985 se creó un anime bastante entretenido y bueno, aquí les estoy poniendo las ediciones que salieron en los 2000 de Doc Smith. Y avancemos. Y otro tipo de literatura pulp fue la de detectives, la muy famosa Black Mass. Tal vez había varias más, como Teen Detective, Spicy Detective o Detective Tales, pero esta Black Mass definió el concepto de detective norteamericano, esa persona ruda, esa persona un poco tirada al alcohol, que era muy machista y resolvía los casos a golpes, a balazos, era el típico detective americano, en contrapartida del detective tipo Holmesiano de Inglaterra. Este era propiamente un detective yankee, americano, 100% creado, y bueno, o sea, obviamente hubo autores que empezaron a escribir como Dashiell Hammett, que realmente fue el parteaguas de lo que creó el género negro. Posteriormente él se hizo guionista y pues de hecho, El Halcón Maltés está basado en una de sus historias. ¿Quieren avancemos, por favor? Y bueno, el antes y después para mí de lo que sería la ciencia ficción y el terror. Pues bueno, aquí podremos empezar con Amazing Stories, que en 1924 una persona, Hugo Gernsback,
la creó en su afán de darle cultura a las personas en ciencias, historias que mostraran curiosidad a las personas por entender la ciencia. Obviamente, como les digo, empezaron a publicarse diferentes o más revistas imitando estas. ¿Quieren avancemos? En este caso, en 1934 salió la famosa Outstanding. Esta revista empezó igual que la revista de Amazon Story, Planet Stories, igual que otras más. Pero aquí pasó un caso muy especial. John W. Campbell, en 1937, lo nombran editor. ¿Y qué pasa? John W. Campbell era escritor de ciencia ficción. Entonces, él llegó a exigirle a los escritores que le mandaban historias, se las rechazaba y les proponía que se basaran en ideas, conceptos diferentes, y empezó a evolucionar la ciencia ficción de la mano de John W. Campbell, y así escritores de 18 años como Isaac Asimov, Lester Del Rey, C.L. Moore, Alfred Bester, Edmund Hamilton, Otis Aldous Klein, otros famosísimos como Jack Williamson, Ray Cummings, Robert A. Henley, Theodore Sturgeon, Fritz Leiber, toda la camada de escritores de ciencia ficción que posteriormente publicarían, que sustentarían las bases en los años 50, 60 y hasta los 70, incluyendo 80 en algunos casos como Isaac Asimov, empezaron en estas revistas. Y ahí se foguearon y ahí él les ayudó. De hecho, como era escritor, conocía lo que era el proceso, y hay muchos casos de Robert A. Heinlein, por ejemplo, que fue uno de sus escritores más polifacéticos que tuvo la revista. Le daba ideas, oye, tengo esta idea, y él les decía, oye, vete por aquí, vete por allá, y tráemela. No, reescríbela, cámbiale este concepto. Y eso fue algo que ayudó mucho a sustentar lo que sería la denominación de la ciencia ficción moderna. Posteriormente, en los años 50, cambió Astounding a la revista en nombre de Analog, y John W. Campbell estuvo en ella como editor hasta que falleció en los años 60. ¿Quieren avancemos? Y aquí, bueno, aquí estamos todavía con la revista Astounding. ¿Quieren avancemos con... Este es un contenido típico de la revista. Si se fijan, son como 6, 7 relatos de más de 140, 160 páginas. Realmente algo bastante aceptable por 25 centavos. Ahora avancemos a la siguiente, que es uno de los puntos álgidos que todo el mundo desea conocer, la llamada Unique Magazine, la famosa Weird Tales. Aquí hay un caso muy interesante que les quiero platicar. El publicista Henneberg, que fue el que hizo la revista Weird Tales, había leído un relato en alguna fanzine, en una revista de aficionados, de Looker Fair, en 1922, de un escritor no muy conocido llamado H.P. Lovecraft. Así es, ese mismo. Y dicen que le ofreció ser el editor de esta revista. Le decían que, bueno, o sea, vamos a hacer esta revista, te propongo esto. De hecho, he llegado a leer que le ofrecieron hasta 6 meses de salario por adelantado, con tal que él se fuera a ser el escritor. Lamentablemente, creo que en esta época él ya estaba casado y está en Nueva York, tendría que haberse mudado a Chicago para asumir este nuevo rol. No, durante varios tiempo estuvo pensándolo. Si quieren, avancemos a la siguiente. Y no lo aceptó. No sabemos qué hubiera sido si esta revista, igual que la Astounding, lo hubiera llevado una persona, un escritor, y en este caso una persona con tal calidad y conocimientos de literario como era H.P. Lovecraft. Aquí la revista se presentaba a sí misma como una revista que presentaba historias macabras, anormales, que te dejaban sin aliento, y que otras pueden ser como pesadillas, y que iban a tratar temas prohibidos. Esto era algo que realmente llamaba mucho la atención, y empezó a publicarse desde los años 22, y realmente causó un furor. De hecho, una revista bueno, no fue censurada. De hecho, si se fijan del lado derecho, está algunas de las famosas dibujos de la señorita Margaret Bundage, que casi siempre eran señoritas en poca ropa. La verdad es como sucedía aquí con el Sensacional de Traileros aquí en México en los 80s, así enseñabas, vendías, y eso era algo que ellos consideraban. Del lado izquierdo está uno de los mejores ilustradores, en mi caso, John Allen St. John's,
que realmente, bueno, este es un relato en homenaje a Burroughs, escrito por Klein. Realmente son portadas muy, a mí me llaman bastante la atención, son fantásticas. Si quieren, avancemos, por favor. Este era el contenido que había dentro de ellas. Igual es el mismo concepto, 5 o 6 relatos de 150 a 170 páginas con algunos recopilatorios. En este caso fue contratado Farrance Wright de 1124 a 1940 para ser el editor de esta revista. En este caso, él fue el que dio pie a que grandes autores como H.P. Lovecraft, Robert Howard, Clarence Stone Smith, Tennessee Williams, de tan solo 17 años, C.L. Moore, Henry Cornett, August Derleth, publicaran relatos de Conan, Jules de Grandin, aventuras en la Atlántida, en Hiperbórea, en Sotique, y realmente fue o sea, fue un antes y un después. Realmente en esta revista llegaron a pasar todos los autores. De hecho, publicaban, aunque no lo crean, publicaban mucha ciencia ficción. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en 1940 fallece Wright de Parkinson y lo toma la asistente que tenía, Dorothy Hilroyd, hasta 1954. ¿Qué fue lo que le pasó a la Weird Tales? Que simple y sencillamente en 1936 muere Robert Howard, uno de sus grandes colaboradores y de los más finos escritores que tenía. H.P. Lovecraft falleció en 1937 por razones todavía no muy bien entendidas. Clara Stone Smith se retiró, falleció hasta los años 60. Desde 1937 hasta los años 60 vivió y nunca volvió a escribir. Entonces, realmente, una de las cosas que tenía la Weird Tales es que era de las que menos pagaba y era de las que pagaba más tarde. De hecho, cuando murió Robert Howard, creo que tenían una deuda de $350 que se lo tuvieron que hacer al padre después de varios meses. Entonces, bueno, sí pasaron por varias dificultades. Pero Weird Tales y la revista Astounding son las que cimentaron, en este caso, el concepto del terror. ¿Por qué? Y la ciencia ficción, respectivamente, porque aquí los autores tenían que pelear para que fueran publicados, entonces tenían que trabajar y si querían pagar, que les pagaran, tenían que escribir y escribían para 1 o 2 o 3 revistas al mismo tiempo y de diferentes géneros. Robert Howard llegó a publicar revistas históricas, de aventuras, de terror. De hecho, hay un dicho que dice que H.P. Lovecraft no llegó a publicar tanto porque no le gustaba escribir tanto a máquina, pero bueno, o sea, lo poco que escribió fue de lo más destacado que tuvo la publicación. Y esta revista tuvo un gran impacto en Lovecraft debido a que tenía una publicación de notas, de cartas de los escritores, le contestaban a los lectores. Entonces hacía una sinergia muy grande. De ahí Lovecraft se pudo contactar con todo un grupo de escritores de la misma Weird Tales y él fue como el imán que les ayudaba, les cimentaba. O sea, era una persona que realmente todo el mundo quería estar en contacto con él. De ahí el círculo Lovecraftiano, eh, que se intercambiaban notas, informes, datos. De hecho, tengo entendido que el primer cuento de Robert Howard sobre Conan el Bárbaro lo leyó Lovecraft. Se lo mandó para que lo leyera, tenía una gran admiración por él. De hecho, Fritz Leiber también comentó en una entrevista que dio en los 90s que los primeros relatos de Far y el ratonero gris también se los mandó a Lovecraft antes de ser publicado en la revista Unknowns en el 34, 33. Entonces realmente, o sea, esta revista ayudó mucho a Lovecraft a cimentar lo que sería su tipo de literatura que quería y lo que él quería de los demás al estar en contacto con él. ¿Podemos avanzar, por favor? Fue un fenómeno social y cultural. Si quieren, avancemos. Aquí era una confitería de los años 30, si se fijan, aquí es en donde se conoció Lovecraft, sus primeros relatos de la revista, el padre de Lovecraft tenía una confitería igual a esta, si quieren avancemos. Y aquí lo que pasó fue que llegaron a publicarse muchas revistas, demasiadas revistas, entonces había una saturación. En mi caso, yo lo vería como sobresaturación. ¿Podemos avanzar, por favor?
Y otro de los aspectos es de que si tú ibas, decidías, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar Detective Tales, Detective Stories, ahí estoy viendo una de Western, hay 2 de Western, hay 4, veo 5 revistas de detectives en este aspecto, en esta toma nada más. Si quieren avancemos. Aquí hay otro ejemplo muy claro. Aquí estoy viendo la Weird Tales, estoy viendo una de automóviles, estoy viendo de romance, de detectives, del oeste. Ahí está abajo de la Weird Tales está la Astounding. Entonces, si tú eres un trabajador y llegas a una revista de estas, y nomás vas a gastar 25 centavos, porque nadie se puede dar el lujo de comprar 2, 3 revistas en un mes. Entonces se tenían que decidir. Entonces había muchas revistas que no se vendían y por la saturación que había de las revistas, pues obviamente había una saturación de escritores y la calidad en algunas revistas eran muy bajas. Si quieren, avancemos. Y llegó a hacerse revistas de, por ejemplo, revistas con títulos, con temas muy específicos como historias de cepelines, historias de ferrocarriles. Así es, de ese tipo. Si quieren, avancemos. Y hay unos casos dignos de destacar. En este caso, pues está C.L. Moore y Henry Cornett. Henry Cornett, que era amiguísimo de Lovecraft. C.L. Moore, también una de las personas que más me gusta su manera de escribir. Se conocieron porque Henry Cornett le escribió a ella que si se fijan, es C.L. Moore, escribiéndole, señor C.L. Moore, su relato de Black Kid, God Kiss está muy bueno. Y ella le contestó, pues no soy señor, soy señorita. Y se casaron. De hecho, el dibujante de la Weird Tales, Finlay, fue padrino de bodas. Y empezaron a escribir juntos y realmente no se llegó a conocer, o sea, qué tanto escribía uno, qué tanto escribía otro. Hicieron una amalgama tan grande, tan genial, que realmente fue uno de los casos más espectaculares de escritores. ¿Quieren avancemos al segundo caso que a mí me gusta mucho? Leigh Brackett, si quieren avancemos a las siguientes, con Edmund Hamilton. Edmund Hamilton es muy conocido. Avancemos, por favor. Por ser uno de los escritores que empezó a escribir desde los años 20 hasta los años 60 y escribió ficción, terror, ciencia ficción. Y Leigh Brackett, que fue muy conocida debido a que, avancemos, por favor, ya que ella después de escribir para la Weird Tales, que se terminó en 1954, se hizo guionista. Aquí la estamos viendo con Humphrey Bogart. En la lectura del guión de Big Sleep, también escribió Río Bravo y Long Goodbye en el 73. O sea, realmente tenían que encontrar otro trabajo después de las revistas Pulp, porque se acabó, después de la Segunda Guerra Mundial, se acabó este género. ¿Quieren avancemos? Aquí, si hubo Pulp en español, sí, sí la hubo. Podemos avanzar. Estas revistas, si ustedes las pueden encontrar, fueron editadas en los años 30 por Mallorquí, son la versión en español de la Weird Tales. ¿Quieren avancemos? Aquí podemos encontrar relatos de todo tipo, de Robert Howard. Yo recuerdo que leí Aire Frío, así la tradujeron, de 1938. Y pues bueno, Lovecraft había fallecido un año antes, fue algo fantástico. Doc Savage también fue publicado en los años 30, 40, casi todas sus novelas. Avancemos. También, asimismo, fue La Sombra, también fue muy recordado por ser publicado casi con 2 años de diferencia que la versión de Estados Unidos. La modernidad, el impacto moderno de los relatos pulp se puede ver en los años 90. Disney empezó a sacar una serie de animaciones basados, por ejemplo, el Pato Darwin, que está basado básicamente en lo que sería La Sombra. Tailspin, Aventureros del Aire, está basado en tantas novelas de aventuras en el aire. Por ejemplo, Indiana Jones realmente es netamente un relato de aventuras pulp. Hay un juego de rol donde te permiten jugar a esta cuestión aventurera, se le llama Pultulu. Y Captain Sky y The World of Tomorrow es una de las mejores versiones que se pueden sacar de una historia pulp. Lamentablemente fue un fracaso en taquilla, pero el concepto de que están atacando la ciudad de Nueva York y le radian y le llaman por radio al Capitán Sky para que los vaya a salvar, y él llega con todo su grupo de aviones a destruir a los malos, es fantástico. Avancemos. También hay otros homenajes como Miss Fisher, es una producción neozelandesa, creo, ¿no? Y es australiana.
en donde está basada en los años 20. Si quieren ver, visualizar un relato de, yo siempre les he dicho que si quieren visualizar un relato de la llamada de Tulu para el juego de rol, vean cualquier capítulo de Miss Fisher, su manera de vestir, su manera de actuar, su manera de ser. Así es una partida de rol basada en los años 20. Pues, ¿podemos avanzar? Obviamente hay un caso muy especial en España de la editorial Barso. Está editando mucha literatura pulp. Quieren, podemos avanzar. Están sacando recopilaciones de la Weird Tales por años. Últimamente sacó la recopilatorio de Randall Carter. Están sacando, ya van en el tercer tomo de Capitán Futuro de Edmund Hamilton. De hecho, esta portada es la que aparece en el póster de la puerta del departamento de Big Bang Theory. Netamente es literatura de entretenimiento. ¿Quieren? Podemos avanzar. Vamos bien con el tiempo. Bueno, recuerdan muy bien a Leigh Brackett. Quiero que la tomen en cuenta. Recuerden que les dije que después de los años 50 se hizo guionista de cine para Hollywood. Algo muy inaudito en este caso. Bueno, eran otros tiempos y se manejaba mucho el machismo. Quiero que la tengan muy presente porque les tengo un dato muy interesante. Ella se casó con Edmund Hamilton. Edmund Hamilton también tiene un caso muy específico porque, como les comenté, llegó a ser escritor desde los años 20. Al momento de darse las nuevas vicisitudes de los años 30, muchos escritores no se pudieron adaptar. Es como los actores del cine mudo al cine hablado. No todos tenían las cualidades para poder ser actores. En este caso, Edmund Hamilton cruzó la valla y llegó a ser muy reconocido. De hecho, le decían Edmund, destructor de planetas Hamilton, porque no sé, empezaba su novela con la destrucción de del planeta Tierra. O sea, él fue el que concibió el concepto de una liga interestelar que viajaba a través del universo destruyendo planetas con seres extraterrestres. Y de hecho, un dato muy curioso, en los años 60 llegó a ser guionista para DC Comics. De hecho, no sé si recuerden o lo ubican, el famoso meme donde Batman le está cacheteando a Robin. Bueno, si se fijan, esa historieta de 1964, 65, no recuerdo el año, el guionista de esa historieta fue Edmund Hamilton. ¿Podemos avanzar? Aquí, si yo les digo, bueno, vamos a hablar de Star Wars. ¿Cuál es la película más característica de Star Wars? La que es considerada por los fanáticos como la mejor. Podemos avanzar. Indudablemente van a llegar a decir que es El Imperio Contraataca. Si vemos muy bien la presentación del Imperio Contraataca, podemos avanzar a la siguiente. Podemos ver el director, Irving Kershner, que fue maestro de George Lucas en los años 70. Y luego nos vamos a la historia. Avancemos, por favor. Leigh Brackett. Exactamente. Podemos darle a la siguiente. Esa Leigh Brackett, exactamente. En 1978 fue contactada por George Lucas para que hiciera el guión de su siguiente película. Lamentablemente no pudo ver El Imperio Contraataca ya que falleció un par de años antes. No sabemos qué tanto del guión original escrito por Leigh Brackett, una persona que en los años 40, 30 y 40 se hizo famosa por publicar revistas de las famosas Romance Planet, porque ella se especializaba mucho en historias que sucedían en Marte, en Venus, que si ustedes las leen, realmente pues es una historia de ciencia ficción moderna. O sea, cualquier capítulo de Star Trek pudiera estar basado en alguna de sus historias. Claro que en este caso las de Leigh Brackett tienen más acción. Volviendo al comentario de un principio, no sabemos qué tanto de lo que ella escribió se pudo haber sido basado para crear lo que consideramos ahorita la película actual de lo que sería la película del Imperio Contraataca. Pero, bueno, he aquí la influencia de los escritores pulp en la actualidad. Pues con eso damos por concluido la temática. Si me vieron muy apurados porque tenemos el tiempo encima y tenemos un gran calendario de eventos en todo el día, entonces tenemos el tiempo un poco medido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Cesario. Muy interesante la plática. Hay muchas preguntas interesantes que te voy a pedir por favor que le contestes a la gente que
nos hizo comentarios aquí en el video de like. Si tienes, por favor, tiempo, porque hay preguntas interesantes ahí para que les dejes la respuesta. Y bueno, pues qué gran viaje nos acabas de regalar y qué excelente culminación. Muchas gracias, Ario. Muchas gracias a quienes nos vieron desde Chile, Argentina, Perú, Ecuador, por supuesto aquí desde México, El Salvador. Y bueno, quédense porque en unos minutos más continuamos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, un gusto.